Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, digna de ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para la gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Vamos a entrar. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Hoy estamos a jueves 26 de septiembre en nuestro cuarto programa. Sean bienvenidos en su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Escuchan a una servidora, Natalia Ruiz, y saludamos a todos nuestros operadores. Suham, muchas gracias por estar ayudándonos. Y a todos nuestros radioescuchas, les recordamos el contacto. El teléfono es 234-3773 y nuestro Facebook es Palabra Viva Radio. Ahí nos encuentran, muy fácil, ¿verdad? Todas sus preguntas, dudas, oraciones, ahí estamos para servirles. Bueno, pues hoy tenemos un super programa. Quiero primero presentar a todos los que están en cabina, ¿verdad? Abraham, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Reciban un abrazo de parte de todo el Instituto Fe, Comunidad y Vida. Muchas gracias. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar con ustedes hablando de este tema tan importante. Muchas gracias, Vic. Y Martín Ruiz. ¿Qué tal, Nati, Víctor, Abraham, Suhan, Emma? ¿Qué tal todos, amigos, hermanos, radioescuchas? Aquí estamos con una gran alegría para poder compartir en este día la palabra de Dios. Así es. Bueno, y pues Emma, que está aquí como siempre ayudándonos en las cámaras, le mandamos un saludo. A todos nuestros radioescuchas les recordamos el contacto en Facebook, Palabra Viva Radio, y si no, en Radio Palafox, allá tenemos también el chat disponible, y el Facebook que es Radio Palafox. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, ¿verdad?, con una oración. Entonces voy a pedirle a mi hermano Abraham que nos ayude, ¿verdad? Pues muchas gracias, Nati. Vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a hacer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a pedirle a todas las personas que están en sus hogares o que están frente a su computadora escuchándonos, que pues en este momento hagan un silencio, que se detenga un momento en las actividades. Hoy vamos a hablar de la salvación y hemos tomado la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso número 19 al 21, para la oración. Dice la Escritura: en efecto, por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiera muerto Cristo en vano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús, te damos gracias ante todo por dar la vida por nosotros. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y tú eres el mejor amigo que podemos tener. El mejor amigo de todo el mundo. Pero no así como una masa sin forma, sino a alguien le amas especialmente. De forma particular a cada uno de nosotros. Nos amas. Porque tú te has entregado, tú que no tenías pecado, te has entregado por nosotros, los pecadores. Y en esta tarde en la que el cielo nublado nos cubre, queremos pedirte que tu salvación sea bien recibida en nuestros corazones. Que la iglesia entera no se canse de proclamar que tú eres el Señor, el Salvador y el que había de venir, es decir, el Mesías. Señor Jesús, que tu salvación nos alcance siempre y que esté siempre, Señor, presente en nuestras mentes. Que la iglesia, como la barca de salvación, tenga las puertas siempre abiertas
para todos los hombres, de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las razas. Que nosotros, que somos también signo de salvación, seamos hombres que no tengan miedo a testificar que tú eres quien libera al hombre. Para ser libres nos has liberado. Y eso es lo que tú deseas, que podamos de una vez y para siempre abrazar tu plan de salvación para cada uno de nosotros, para todos los hombres, especialmente para los que sufren. Y yo en este momento especialmente te pido por mi tío Arturo, que ha muerto hoy y que está contigo. Pero confío en ti, confío en tu misericordia y sé que está contigo. Mi fe me dice que tú lo has recibido con tus brazos, así como nos recibirás a todos los que creemos en ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, haznos más comprensible la salvación de Cristo. Toca el corazón de Martín, toca el corazón de Víctor, de Emma, de todos los que están aquí, de Nata también, y de todos los que nos escuchan, para que solamente tú seas quien esté en el centro de nuestras vidas y que podamos proclamarte con una palabra viva y eficaz. Todo esto te lo pedimos en el arca de la salvación, que es María Santísima. Ella que fue la portadora tuya durante toda su vida y ahora que está reinando contigo también. María Santísima, enséñanos a acoger con un fiat la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Pues ya está, muchas gracias Abraham por esta bella oración. Y pues ya lo dijo, hoy nuestro tema es la salvación. Y bueno, ya que estamos en las proclamaciones del querigma, ¿verdad? Que primero fue el amor, después fue el pecado y ahora tenemos la salvación. Lo vamos a dividir en 4 partecitas que ya estaremos a lo largo de todos los programas diciéndoles cuáles son. Así que apunten todas sus preguntas o todas las opiniones que tengan y acuérdense en Facebook, Palabra Viva Radio, o al 234-3773, repito, 234-3773. Y bueno, pues para esto, ¿verdad? Ya tenemos aquí a Martín Ruiz, que pues nos va a hablar sobre hoy nuestro tema, la salvación y primero la reencarnación. Encarnación. Muy bien, pues muchas gracias amigos y hermanos. Continuamos con estas proclamaciones del querigma, ¿verdad? Con nuestras reflexiones. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo Dios ha entrado en relación con nosotros por el amor. Decíamos, recordando aquel pensamiento de San Agustín, que toda la Biblia no hace más que narrar el amor de Dios. Y hablábamos por eso de Dios que es amor y que nos ama. Y que la manera de expresarnos Él, su amor divino, ha sido principalmente a través de la obra de la creación, a través del ser humano. Pero de una manera plena, Dios ha querido mostrarnos su amor por medio de la revelación, la cual nos ha llegado por la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, donde el culmen, donde el momento más pleno de la revelación es precisamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y bueno, nosotros, tanto la Sagrada Tradición como la Sagrada Escritura, a la luz de la teología, nos explica, ¿verdad?, precisamente esa palabra divina para que nosotros la podamos vivir. Sin embargo, este amor pleno, ese amor puro de Dios, ese amor santo, cálido, tierno y fiel, no lo llegamos a experimentar plenamente por el pecado. Qué mala noticia, ¿no? Decíamos hace 8 días, ¿qué cosa es el pecado? Y hoy nada más recordamos diciendo esa frase de San Agustín, que el pecado es precisamente el desprecio de Dios. De ahí que la raíz de todos los pecados sea la impiedad, el no reconocer a Dios, el no darle gloria, ni alabarle, ni darle gracias, simplemente por ser Él nuestro Dios, un Dios amoroso, Dios que ama, Dios que es plenitud, Dios que es sabiduría infinita, poder infinito, y que sin embargo, voy a decirlo así, se ha abajado, ha descendido para relacionarse con el hombre.
Por eso la impiedad desata toda una serie de pecados, ¿verdad? Todos los tipos de pecados, todos los desórdenes morales como la homosexualidad, el libertinaje, la infidelidad, el adulterio y todos aquellos actos malos como los asesinatos, los odios, los rencores, los chismes, los falsos testimonios, etc. Y todas aquellas actitudes contrarias al amor como el orgullo, la vanidad, la soberbia. Todo esto que va generando vicios, cuya consecuencia nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, es la muerte, ¿verdad? El pecado finalmente se interpone de alguna manera entre el amor infinito y pleno de Dios y nuestra plena felicidad. Por eso podemos hoy lanzar una pregunta: ¿quién nos salvará de estas garras de muerte? ¿Quién podrá salvarnos? Y bueno, hoy la palabra de Dios precisamente va a hablarnos de quién puede salvarnos, quién puede arrancarnos, quién nos ha arrancado ya de esas garras de muerte. Por eso quiero pedirle a mi hermano Abraham que nos lea del Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice el Evangelio: el ángel le dice a los pastores: no tengan miedo, pues les anuncio una gran alegría y que lo será para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No tengan miedo, no tengas miedo. Y esa me parece que sería como la segunda síntesis también de la Escritura. Después de que Dios es amor y nos ama, tenemos que decir con estas palabras de la misma Sagrada Escritura a todos los hermanos, amigos, a nosotros mismos, ¿verdad? Que Dios nos ama y por lo tanto no debemos tener ningún miedo. No hay temor en el amor, dirá San Juan también en su primera carta. Y la gran alegría que nos anuncia hoy Dios para cada uno de nosotros es que Jesucristo, el Señor, ha nacido para cada uno de nosotros. Cristo se ha metido en nuestra historia. Cristo, Dios eterno, ¿verdad? Se ha metido también en nuestro tiempo para rescatarnos, para salvarnos. Este texto de San Lucas, ¿verdad?, provoca principalmente una gran alegría, porque cuando ya no hay miedo, cuando ya no hay esas ataduras, entonces brota automáticamente la alegría del corazón. Decíamos, me acuerdo en una de las primeras reflexiones, no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, que decía que una persona cuando se sabe amada, se siente plena. Y cuando sabe que Dios la ama, esa persona se siente salvada. Ya no hay en él o en ella ninguna angustia. Por eso el Evangelio, el día de hoy, nos dice esas palabras también a cada uno de nosotros. Hay una gran alegría, la alegría de Cristo Salvador, de Jesús que ha nacido, que es el Salvador, que es el Cristo y que es el Señor. Y precisamente este texto bíblico, ¿verdad?, es como la introducción a lo que vamos a estar anunciando en los próximos programas. La alegría de la salvación en Jesús. Hoy centraremos, por supuesto, la reflexión en la encarnación del Hijo de Dios. Así comienza la salvación. Pero también hablaremos más adelante en un siguiente programa sobre Jesús Salvador, luego en otro sobre Jesús Señor y por supuesto en otro sobre Jesús Mesías, ¿verdad? Con estas palabras el Evangelio se presenta entonces ante nosotros como un testigo que anuncia generosa y cálidamente la salvación. Lo que es imposible para los hombres, Dios lo ha realizado. El milagro más grande, aquel milagro que tiene toda una resonancia cósmica, histórica, teológica, es que Dios ha intervenido en favor nuestro enviando a su Hijo unigénito. Pues nos dice también, no sé, Abraham, si me ayudas con el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16, por favor. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. ¡Qué momento tan grandioso! Tanto ha amado Dios al mundo, tanto ha amado Dios a la humanidad entera. E inclusive, como decía hace un rato Abraham en la oración, Dios no ama como una masa sin rostro. Dios ama a la humanidad, pero conoce el rostro de cada uno de sus hijos y sus hijas. A cada uno Dios nos conoce por nuestro nombre. Y lo maravilloso de este acontecimiento es que Dios que ama, ¿verdad?, envía a su Hijo, nos lo ha entregado.
El amor, para que sea amor pleno, tiene que ser un amor entrega. Ese amor ágape o ágape es precisamente ese amor generoso, ese amor que no pide nada a cambio. Y Dios, como muestra de que nos ama, nos ha entregado precisamente a su Hijo único. Y lo ha hecho en el momento y en el tiempo decidido por Él, ¿verdad? Para rescatarnos a todos aquellos que estamos heridos por el pecado. Por eso, aquel texto de la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos del 4 al 7, como que nos vuelve a introducir todavía más en este misterio para que lo podamos contemplar. El misterio de la entrada del que es el eterno en el tiempo. El misterio de aquel que es el creador en la vida de las criaturas, ¿verdad? Es decir, la encarnación del Hijo de Dios. Escuchamos entonces, carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos una filiación divina. La prueba de que somos hijos de Dios es que ha enviado Él su Espíritu a nuestros corazones, que clama Abba, es decir, papito, de modo que ya no eres un esclavo, sino hijo. Y también eres hijo y heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Amén, Señor. Señor. Qué texto tan intenso, ¿verdad? Es como para animarnos a degustarlo así tranquilamente. Ciertamente Dios ha enviado a su Hijo. Llegado aquel momento, aquella plenitud de los tiempos, ¿verdad? Aquel momento querido por Dios desde la eternidad. Dios ha enviado a su Hijo como muestra de su amor por el hombre y por la mujer. Dios se ha acercado a la humanidad herida y enferma por el pecado. No la ha despreciado ni la ha abandonado al poder de la muerte, sino que en su voluntad y amor nos ha entregado a su amadísimo Hijo. Una frase de uno de los padres de la iglesia, San León Magno. Él dice: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Es decir, aún el pecado, siendo tan feo, tan terrible, esa terrible realidad que nos puede separar, que nos puede apartar de poder vivir en la plenitud del amor, aún y con todo ello, Dios nos ha mostrado su amor, superando tremendamente, terriblemente, grandiosamente el poder de las tinieblas. No hay nada absolutamente que nos pueda separar del amor infinito que Dios nos tiene. Por eso es que Dios, en la plenitud del tiempo, envía a su Hijo, que nace de mujer, es decir, que se encarna en el vientre de la Santísima Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es Dios entonces que nos ha mostrado su amor plenamente en el Verbo que se ha hecho hombre, en la palabra que es viva, eficaz y poderosa, con la cual Dios creó todo lo que existe y que ahora está entre nosotros y se llama Jesús, Jesús de Nazaret, Dios y hombre verdadero. Pues ahí lo tienen. Ya saben cómo contactarnos, 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Nosotros vamos a un pequeño corte, pero ahorita regresamos con todas sus preguntas. Regreso en su programa Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Bueno, les recordamos el contacto 234-3773 y en el Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Bueno, estamos con nuestro tema, ¿verdad? Nuestra sección de El Querigma con el tema de la salvación. Y bueno, para esto le voy a dejar los micrófonos otra vez a Martín. Pues hemos dicho que Dios ha entrado en nuestra historia por medio de Jesucristo. Él es el Verbo eterno del Padre. A todos ustedes, amigos y hermanos que nos están escuchando, les recomiendo leer el prólogo de San Juan, que está en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante, donde habla precisamente del verbo o de la palabra, ¿verdad? Ese verbo eterno del Padre, esa palabra viva y eficaz con la cual fueron creadas todas las cosas que existen, esa palabra poderosa de Dios con la cual Él dio vida y existencia a todo lo que en Él es, en Él se mueve y en Él existe, como afirmaban los filósofos griegos, y que el apóstol San Pablo en aquella predicación en el Areópago, que podemos leer en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles,
en el versículo 28, va también a reafirmar: Dios es amor que ama, y movido por este amor, se acerca al hombre por medio de Jesucristo, para no estar solamente cerca del hombre, sino en el hombre, por la gracia del Espíritu Santo, en lo más profundo del hombre. Por eso, nuestra alegría, lo que hoy les anunciamos con esta gran alegría, es que Dios no es un Dios lejano, es Dios cercano. Y bueno, para poner todavía más resonancia a estas palabras, leemos lo que nos dice en la primera carta de San Juan, capítulo 1, en los versículos del 1 al 4. Por favor, hermano Abraham. Dice la palabra: lo que existía desde el principio, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo esté completo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra alegría tiene que estar completa. ¿De qué manera? Pues anunciándoles a ustedes, amados hermanos y amigos radioescuchas, esto que nos dice la palabra de Dios. Si nosotros estamos hoy en día en estos micrófonos de Radio Palafox, es porque también somos testigos de esta gran noticia. Dios se ha acercado a nosotros. Lo que nosotros hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos contemplado en la oración, lo que hemos disfrutado en la meditación de la palabra de Dios, lo que hemos degustado, ¿verdad? Cada vez que hemos recibido a Jesús Eucaristía, lo que hemos visto en nuestra propia historia, de donde Él mismo nos ha rescatado, donde Él nos ha ofrecido una vida nueva, eso mismo también les compartimos a ustedes. Porque nuestro gozo no estaría completo si esa alegría de la salvación, esa alegría de la presencia de Dios en nuestra vida fuese solamente exclusiva de unos cuantos. Esta alegría de la salvación tiene que llegar a todos los corazones, tiene que llegar a todo mundo, a toda persona, creyente o no creyente, tiene que saber que Dios le ama infinitamente, que Dios no está en contra de ella, que Dios no es su enemigo, sino que le ha amado y le ama infinitamente por medio de Jesucristo. Jesús, ¿verdad? Que en hebreo quiere decir Dios salva. Por eso, en ese momento en que el ángel Gabriel le anuncia, ¿verdad?, a la Santísima Virgen María y también a San José, le dirán que a ese niño le tiene que poner el nombre de Jesús, porque quiere decir Jesús, que quiere decir Dios salva, Dios salvando y Dios que salva en este momento, ya que ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Hemos dicho que el pecado es una ofensa contra Dios, es levantarse contra Dios, es atentar contra Dios. El pecado de impiedad, ¿verdad?, es no reconocer a Dios. Por eso entonces, ¿quién puede perdonar ese pecado si no solamente Dios? Por eso Dios ha enviado a Jesús. Él es el Hijo eterno del Padre, hecho hombre. Y Él ha sido enviado para salvar a su pueblo de sus pecados. Leemos ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Por eso, en Jesús, Dios recapitula así toda la historia de salvación en favor de los hombres. Todo lo que habían anunciado los profetas, todas las figuras del Antiguo Testamento, llegan a su plena realización en Jesucristo. Por eso, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 457, podemos nosotros leer que el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios, ¿verdad? Retomando ese texto también de San Gregorio de Nisa, que nos dice que nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada. Estaba desgarrada y necesitaba ser restablecida. Estaba muerta y necesitaba ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, por eso era necesario que se nos devolviera. Estábamos encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Estábamos prisioneros, necesitábamos de socorro. Estábamos esclavos, necesitábamos un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla,
ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Con estas palabras, San Gregorio de Niza nos invita a cada uno de nosotros a descubrir en este acontecimiento de salvación, en la encarnación del Verbo, ¿verdad?, que se encarnó precisamente para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Por eso, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 9, nos dice la Sagrada Escritura. Dice la palabra: en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué misterio de amor tan infinito, tan grande, que escapa a toda lógica humana. Dios pudo salvarnos solo deseándolo, pues para Él todo es posible. O pudo tal vez haber enviado a un ángel como rescate nuestro. Sin embargo, movido por su gran amor, ha enviado a su Hijo para rescatarnos del pecado. Y sin embargo, el efecto de la salvación no es solamente el pago por la deuda, el pago por la culpa, el rescate por todas las ofensas. El Verbo de Dios se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Como dirá San Pedro, ¿verdad?, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4. Y también es esa reflexión que San Ireneo tomará y nos dirá: porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. ¡Qué hermosa reflexión! Dios envió a su Hijo, que se hizo hombre, para salvarnos del pecado, pero también para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Por eso podemos decir con gran alegría que Jesús es nuestro hermano, que somos hijos de Dios, que Dios nos ha amado tanto, ¿verdad?, que ha venido, que se ha acercado a nosotros, asumiendo en el Hijo la naturaleza humana, que la ha unido a su naturaleza divina. Por eso afirmamos nosotros lo que decimos también en el credo, que Jesús es Dios y hombre verdadero. Dirá también San Atanasio: porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos uno en Dios. Este acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa, por supuesto, que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que tampoco sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. No significa eso. Significa que Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Así lo confesamos nosotros en la iglesia. Por eso en el catecismo también, en el número 469, nos dice: Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, hermano nuestro, y eso sin dejar de ser también nuestro Dios, nuestro Señor. Amados hermanos y hermanas, por eso es que a pesar de todas nuestras miserias, nuestras enfermedades, nuestros pecados, ninguno de nosotros debe sentirse solo ni desamparado. Dios se ha acercado a ti en Jesucristo, su amado Hijo. En Él y por Él, Él te ama. Y de tal manera te lo muestra, que se ha encarnado para asumir todo tu dolor, tu sufrimiento, tus miserias, tus fracasos. Pues Jesús mismo sigue diciéndonos aquellas palabras tan hermosas del Evangelio: vengan a mí los que están cansados y sobrecargados, que yo les daré alivio. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso, amado hermano, todo en tu vida, en tu historia, es asumido por el Hijo de Dios. En Él hallarás el descanso para tu alma. En Él está tu paz. Porque todo ha sucedido para tu bien. Todo es para bien de aquellos que aman a Dios y que se dejan amar por Dios. Dios no es tu enemigo. En Él está tu salvación. Me acuerdo siempre en esos momentos de angustia que a todos nos llegan en algún momento, de fragilidad, de debilidad o de enfermedad, de una frase de un santo cardenal que en el año 2001 tuve la gracia de conocer.
En aquel momento él no tenía mucho de haber salido de la cárcel, pues estuvo 13 años presos allá en Vietnam. Me refiero a Monseñor, ¿verdad?, Van Thuan, que durante 9 años estuvo en completo aislamiento. Y una vez que salió de la cárcel, el Papa Juan Pablo II le ofreció el servicio al Señor en el Dicasterio Justicia y Paz. Y él vino a México, a Monterrey, a un retiro internacional de sacerdotes. Ahí me tocó estar en aquella fecha también por allá en Monterrey, con el equipo nacional de la Renovación Carismática. Pues estábamos fundando la Escuela Nacional de Formación. Y bueno, pues yo aproveché para meterme a las reflexiones del cardenal Van Thuan. La primera reflexión que él dio, a mí me dejó lleno de asombro. Bueno, además porque también todo lo que decía lo decía o en latín o en italiano, y yo no parlo, ¿verdad? No hablo, no entiendo muy bien. Pero esta frase, que fue la primera que él dijo, se me quedó totalmente grabada. Y quisiera, amado hermano, hermana, que tú también la pusieras en tu corazón con toda la confianza de que Jesús te ama, de que Dios está contigo. El cardenal Van Thuan comenzó diciéndole a los sacerdotes, que eran poco más de 1800 reunidos allí en la Basílica de Guadalupe, en Monterrey, y les dijo: todo santo tiene un pasado de pecado, pero todo pecador tiene un futuro, una esperanza. Jesucristo, esperanza nuestra. Por eso, amado hermano y hermana, todo lo que ha acontecido en tu vida hasta el día de hoy no es sino el pretexto, voy a decirlo de esa manera, el pretexto que Dios ha necesitado para mostrarte y manifestarte todo su amor. Todo lo que ha sucedido en tu vida hasta el día de hoy tiene una razón de ser cuando lo ves a la luz de Dios, a la luz del Señor. Es que entonces toda tu vida tiene sentido, porque todo sucede para bien de los que aman al Señor. Nos dice también en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Bueno, y a propósito de este texto, me acuerdo ahorita de una pequeña historia que quisiera decirte antes de irnos al segundo corte. Cuentan que había un rey que era pues un hombre con mucho dinero, con mucho poder, pero siempre andaba de malas, siempre se andaba quejando de todo, que no le salía bien esto, que no le salía bien aquello. Era un rey Contreras, por así decirlo, ¿verdad? Todo absolutamente le disgustaba. Pero a diferencia del rey, había un sirviente que trabajaba incondicionalmente al rey y le servía siempre con gran alegría, siempre andaba de buen humor, siempre muy solícito, siempre muy presto para poder atender al rey. Y al rey eso también le enojaba que su sirviente siempre anduviera de buenas. Y luego de repente el rey le hacía preguntas: bueno, ¿por qué siempre estás contento? Y el sirviente le contestaba: ay, mi señor, pues es que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y un día el rey entonces decidió irse de cacería. Y bueno, el sirviente estaba incluido en el grupo que iban a acompañar al rey. Pero desgraciadamente, cuando él llevaba una copa de vino, el rey tropezó, cayó, la copa se rompió, el rey se enojó, lo mandó a encarcelar y le dijo: allí te vas a refundir hasta que yo quiera. Y el rey se fue a la cacería y el sirviente se quedó encerrado en la cárcel. Mientras tanto, el sirviente encarcelado pues cantaba himnos a Dios, alababa al Señor, empezó a hacer la limpieza en la cárcel, empezó a animar a los otros presos para que se corrigieran, haciendo el bien. A eso estaba acostumbrado. El rey tomó rumbo a la selva, ¿verdad?, para ir a cazar, y de repente le salieron al encuentro una tribu de aquellos aborígenes que ofrecían sacrificios humanos. Y entonces el rey, en cuanto los vio, pues el caballo se asustó, tumbó al rey, que se rompió un dedo, y bueno, ya lo llevaron porque lo iban a sacrificar. Y exactamente en el momento en que ya lo iban a sacrificar, se dieron cuenta que tenía roto un dedo, y dijeron: no, este no sirve porque está defectuoso, así que lo dejaron ir. Y el rey, después de muchos días, volvió a regresar al palacio, todavía dolorido, el dedo roto. Y entonces pues ya lo curaron inmediatamente, ¿verdad? Y él se acordó del sirviente, lo va a buscar a la cárcel y le dijo: a ver, amigo, quiero que me expliques una cosa. Tú dices que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Dime por favor, ¿qué de bueno es que me haya roto un dedo? Y entonces el sirviente le dijo: ay, majestad, si usted no se hubiera roto ese dedo, en este momento ya lo habrían sacrificado a sus dioses, aquellos que lo encontraron. Majestad, todo sucede para bien de los que aman al Señor. Y el rey le dijo: bueno, has hablado con sabiduría, tienes razón, pero oye, ¿y el caso tuyo? ¿Por qué tú tuviste que venir a la cárcel siendo inocente? Porque una copa no era pretexto para meterte tanto tiempo.
Y el sirviente le respondió: ay, majestad, todavía no entiende usted que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Si yo lo hubiera acompañado ese día a la cacería, hoy no estaría platicando con usted. Hubiese sido también sacrificado. Amados hermanos, amigos, todo sucede para bien. Cristo Jesús se ha encarnado, se encarnó en el vientre santísimo, en el vientre virginal de María, para manifestarnos a todos el infinito amor de Dios. Cristo está de nuestro lado, Dios nos ama, Dios es tu amigo, Jesús es tu hermano. Todo sucede y seguirá sucediendo para bien de los que aman infinitamente al Señor. Pues ahí lo tienen, ya estamos con el tema de la salvación. Regresamos ahorita en unos minutitos, vamos a un pequeño corte y regresamos. Pues ya regresamos aquí a su programa Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Y bueno, estamos hablando de la salvación, específicamente de la encarnación, ¿verdad? Que estábamos diciendo que todo santo tiene un pasado pecado, pero todo pecador tiene un futuro, una esperanza, Jesucristo que es nuestra esperanza. Y para esto les quiero presentar, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos presentado, a Víctor, que nos va a comentar su testimonio. Muy buenas tardes, amados hermanos. Pues con mucho gusto les comento lo que el Señor ha dado en mi vida hasta este momento. Para mí la vida de pecado empieza desde muy joven, desde muy pequeño, a los 7 años, cuando ya mi padre, al considerarme el más grande de los hijos varones, no me permitía ir a misa con mi mamá, que era muy religiosa, una persona muy devota, muy católica. Sin embargo, mientras en el domingo ella se iba a misa, mi padre no permitía que yo me fuera con mi mamá, y él se quedaba conmigo en casa. Me decía que me encerrara en mi cuarto, y él se quedaba en la sala, y lo que él se quedaba a hacer es ver películas y revistas pornográficas. Para mí, a esa edad, mi padre era una influencia muy grande, como para todo niño. Yo ya lo había visto subir arriba de los muebles de la sala y guardar todas esas películas. Recuerdo que eran como 75 revistas, 50 películas o más, que yo después le tiré cuando me di cuenta de que me estaban haciendo daño, porque yo ya a los 7 años que tenía, ya sabía ponerla a video, y ya alcanzaba ese lugar de los muebles donde estaba toda esa pornografía que él veía. Cuando yo, la primera vez que me quedo solo en casa a los 7 años, yo empiezo a ver esa pornografía, y en mí empieza a causar un efecto traumático, porque yo no conocía el valor de la sexualidad humana, el valor de mi cuerpo, y así es como entra el pecado en mí. Más adelante en mi vida, a los 9, 10 años de edad, a mí me empieza a llamar mucho la atención los libros de ciencia, las revistas científicas, y por esos libros de ciencia, que regularmente han sido escritos por gente atea, yo me empiezo a volver de esa misma forma de pensar. Empiezo a negar lo que dice la Sagrada Escritura, empiezo a cuestionar la Biblia, y principalmente en los aspectos del origen del hombre, de la humanidad, de los dinosaurios, de cómo fue creado el cielo, la tierra y todo lo que existe. Yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo en mi vida a esa corta edad, pero indirectamente, al negarle la Sagrada Escritura y al pensar que no decía la verdad el Señor en su Escritura, en su palabra, yo estaba diciendo indirectamente que Jesús era un mentiroso, que Dios era un mentiroso. Y el pecado siguió avanzando en mí, porque, amados hermanos, cuando dejamos que el pecado entre en nuestra vida, es como si un veneno ingresara en nosotros. Tal vez no nos va a matar al momento, pero va a ir consumiéndonos poco a poco hasta que destruya todo nuestro ser. Y así ocurrió en mi vida también. Después de esto ocurrió un episodio traumático también en la vida de la familia. Mi abuelo, papá de mi padre, abusa de una de mis hermanas sexualmente, y nos tenemos que cambiar de esa casa donde vivíamos. Nos vamos a un lugar pobre, a un lugar que es un barrio bajo de Puebla. Bueno, prácticamente así es el Infonavit La Flor, donde tienen ustedes su casa. Y en ese lugar, pues yo crezco en medio de ese ambiente difícil, de ese ambiente de drogas, de ese ambiente de adicciones, de ese ambiente donde yo conozco las bandas y me empiezo a meter a las bandas. Y en esas bandas empiezo a descubrir cosas muy llamativas desde la juventud humana. En esa adolescencia que yo estaba descubriendo en ese momento algo que nadie me daba.
un poco de atención, que es lo que yo siento que me faltaba de parte de mis padres. Y por eso ingreso en estas bandas y llego a avanzar en el camino de estas bandas hasta que me vuelvo un líder de una banda. Y en esta banda yo conozco gente que se dedicaba a la delincuencia, y en esta banda yo me empiezo a introducir al mundo del alcoholismo. Todos los días me gustaba a mí tomar y se me vuelve un vicio. Y después empiezo a pensar en mi vida, bueno, ¿qué sigue? Si ya estoy alcoholizándome todos los días, y me empiezo a dar cuenta que tengo amigos que también se drogan. Y digo, bueno, pues ¿qué es lo que sigue en mi vida? Esto de la droga. Porque el pecado a veces nosotros pensamos que permanece inerte en nosotros, pero Satanás quiere nuestra destrucción y cada vez va avanzando en esas motivaciones perversas en nuestra vida, y así es como fue avanzando en la mía. Me fue llevando por ese camino de drogadicción, de alcoholismo, de malas compañías, a negar la existencia de Dios y a atentar contra mi propia vida. Muchas veces también en este inter de que yo estuve en las bandas, pensé también en suicidarme, en que no tenía objetivo mi vida. ¿Cómo es mi conversión al Señor? En medio de todos estos momentos difíciles donde yo no valoro también a las mujeres, empiezo a tener muchas mujeres, empiezo a meterme también con prostitutas y hacer de mi vida todo un reverendo remolino de pasiones, de gustos, de placeres. Yo encuentro dos amigos, después de que me colgan de la escuela de lo que es la preparatoria. Me llamó el director de tantas cosas que yo ya había hecho y me dijo: Víctor, ya no quiero saber nada más de ti, ya me tienes harto, ojalá que ninguna escuela te vuelva a recibir. Y yo me pongo a trabajar en una empresa que se llama Calzados Packard de Puebla, y en esa empresa yo conozco a dos sujetos con los que planeo un asalto. Uno de ellos había sido del ejército, del grupo de armas y fuerzas especiales, había sido expulsado por mala conducta, y otro de ellos, el más chico de nosotros, era un joven que era un asaltante a mano armada. Tenía 15 años este joven, tenía el rostro entenebrecido, estaba prácticamente, se veía mucho más grande él, estaba como ancianizado por ese pecado que tenía, por esa vida lejos de Dios. Él asaltaba a mano armada y era un hombre de esos asaltantes que no se tentaban el corazón para matarte, para dispararte en cualquier momento que te encontrara. Con esos dos yo planeé un asalto a un salón de fiestas infantiles. Me da mucha pena a mí comentarles, pero ese es el momento donde Dios me habla en medio de un asalto. Aquel día que habíamos hecho el plan para asaltar ese salón de fiestas infantiles, que habíamos hecho un plano, que habíamos visto ya lo que íbamos a hacer, estábamos esperando afuera de ese salón de fiestas infantiles, cuando esa mujer que era dueña de ese salón de fiestas infantiles, una mujer anciana ya, muy metódica, siempre llegaba a las 9 de la mañana, el último viernes de cada mes, a recoger la raya de todo el mes. Era un salón de fiestas muy socorrido y nos iban a dar mucho dinero. Bueno, íbamos a ganar mucho dinero al asaltar ese lugar. Recuerdo que esperamos a esa mujer 1 hora, 2, 3, mucho tiempo del día y nunca llegó. Muy enojado les dije: ¿saben qué? Mañana regresamos y le vamos a golpear, y ahora sí vamos a hacer algo más por esta mujer que no permitió que asaltáramos. Ellos ya no muy convencidos, porque todo buen asaltante o todo asaltante que se dedica a esa vida de ilícito es como un poco supersticioso. Dice: si no sale a la primera vez no hay que hacerlo, porque seguramente algo va a salir mal. Y al otro día regresamos y esperamos también mucho tiempo a esa mujer, y la mujer nunca llegó. Esto usted dirá, amado de escucha, que quizás fue por azares del destino, pero a mí lo que ocurre en mi conversión es que en esas 2 o 3 noches en que estamos planeando el asalto y en que estamos en esa espera de cometer ese ilícito, Dios me habla al corazón. Dios, que ha sido creador del cielo, la tierra y todo lo que existe, me habló. Yo no lo hubiera creído en ese momento, sino porque lo experimenté. Porque Dios tiene 1000 formas de hablarnos a través de toda su creación. Y en el momento me habló a mí a partir de esas palabras que puso en mi interior, de los pensamientos que Él suscitó. Pensamientos muy claros donde yo sé que no eran míos, porque en ese momento de pecado solamente se me ocurrían a mí cosas malas. ¿Qué es lo que el Señor pone en mi mente? Pensamientos como estos: Víctor, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde vas?
¿Qué es lo que tú quieres ser verdaderamente en esta vida? El Señor me habrá mostrado un panorama de la dirección en la que yo estaba parado en ese momento y me dijo, ¿vas a seguir ahí? Lo que haces no tiene futuro. ¿A dónde vas a ir si ya no tienes ni siquiera una casa donde ir? Tu familia no te quiere porque los tratas mal. ¿Qué familia vas a tener si ni siquiera a tu madre respetas? ¿Dónde vas a vivir? Me dijo el Señor. Si ni siquiera tienes con qué ganarte el sustento. Para mí fue muy difícil esa etapa de mi vida. El Señor también me empezó a pasar uno por uno todos los aspectos oscuros de mi vida. Esos aspectos con las mujeres, donde el Señor me decía, ¿qué mujer vas a tener en tu vida? Si eres un mujeriego, un alcohólico, no las tratas bien, ¿qué vas a hacer de tu vida? Básicamente me dice el Señor. Y me muestra una oportunidad de vida. Una oportunidad que yo en ese momento, desde el pecado, desde mi propia vida, yo no tenía esa concepción de que yo pudiera tener una oportunidad de salir. El Señor me suscita en mi interior una tremenda sed de buscarlo, de conocerlo, de saber de Él. Y busco al Señor por obra del Espíritu Santo en medio de los movimientos de la iglesia. Lo encuentro en la Escuela de la Fe, me encuentro también en Apóstoles de la Palabra, en la Renovación Carismática en el Espíritu Santo, y también ingreso a estudiar la Biblia del Colegio Bíblico Apostólico Diocesano de Puebla, donde curiosamente sucede algo muy importante en mi vida. Yo que negaba lo que decía la Sagrada Escritura y que decía que era mentira, el Señor me llevará por un camino de volverme ese ministro de la palabra de Dios, como todos nosotros somos llamados a evangelizar, proclamador de la palabra del Señor, y después el Señor me llamará a predicar. Para mí esto ha sido lleno de gracia, es esa oportunidad que el Señor te da, aunque nosotros pensemos que no la merecemos, pero Dios, su gracia es más grande que nuestro propio pensamiento, es tan grande su misericordia que ni siquiera alcanzamos a comprenderlo. Por último, resumo mi conversión con un texto de la Sagrada Escritura que se me queda muy pegado, porque para mí es como si yo lo hubiera pasado personalmente. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25, Jesús es el que está hablando, dice, llega el momento, y ya estamos en él, en que los muertos oirán la voz de Dios y el que la oiga vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Vic, por compartirnos tu testimonio tan ameno, ¿verdad? Tan bonito. Quisiera, por último, pedirle al hermano Abraham que nos dé una oración, ¿verdad? Para todos aquellos que aún no han encontrado a Dios, no han tenido un encuentro pleno, ¿no? Y no han de algún modo sentido esa salvación. Abraham, por favor. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, especialmente de todas las personas que viven sin ti, en los ambientes en los que se encuentren, en el trabajo tal vez, con una vida triste, gris, desanimada, en personas que no pueden encontrar el rumbo porque ha abrumado, el efecto del pecado abruma la conciencia del hombre. Jesús, te pido que liberes a estas personas de la atadura del pecado, para que tú puedas, Señor, ser el Señor, el Rey de sus vidas. Jesús, te pido por todas las personas que tienen tanta necesidad de ti, por aquellos que están todos los días viviendo en depresión, en desánimo, con una tristeza profunda en el corazón. Espíritu Santo, te pido, Señor, que muestres el camino, que enciendas una luz en la vida del hombre, la vida de las mujeres, en las familias especialmente, en los jóvenes, aquellos que tal vez tenemos problemas para poder tener fe, porque el mundo nos trata de ocultar que tú eres el Señor. Jesús, te pido por toda la iglesia entera, muy en especial por el Papa, por los obispos, especialmente por nuestro obispo Víctor. También te pedimos especialmente por todos los que trabajan en la iglesia, para que uno sea la prioridad de su trabajo, el testimonio de vida. Que viéndonos, nuestra forma de conducirnos, la gente crea en ti, que no vivamos como enemigos del Evangelio, al contrario, que vivamos como sal y luz de la tierra, testimonios vivos de que tú has sido nuestra salvación.
que tú eres nuestro gozo, que tú eres nuestro gran amor, nuestro anhelo. Señor Jesús, en ti confiamos porque sabemos que quien confía en ti siempre gana. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, pues ya ahí tienen nuestra oración. Les invito a que se metan al Facebook, Palabra Viva Radio, ¿verdad? O que nos llamen 234-3773. No sé si alguno guste agregar algo más antes de irnos. Sí, que lo que Jesús hizo en la vida de Víctor, ¿verdad? Que es un cristiano en construcción, que proclama la palabra, también lo puede hacer por cualesquiera de nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando. Con su encarnación, Él se ha hecho cercano a nosotros, entiende perfectamente nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, comprende muy bien el terror del pecado, porque para eso Él vino, para salvarnos. Por eso ninguno se sienta lejano de Dios, al contrario, siéntase muy cercano a Dios, muy amado de Dios. Yo quisiera compartirles, hermanos, ya para terminar. En mi vida yo viví muchas cosas, la droga, el alcoholismo, tantas cosas tan difíciles. Pero si Dios hizo algo tan extraordinario por mí, habiendo hecho todo esto, ¿qué no podrá hacer por ti, que tu pecado es muy chiquito? A veces nos ahogamos en un vaso de agua, pero date cuenta que el Señor te está llamando porque es tu Salvador. Pues ahí está el mensaje, todos nuestros radioescuchas. Le mandamos un fuerte saludo, ¿verdad? A todos los que nos siguen en el Face. Vicente Marcelino Pineda, muchas gracias. Le enviamos un saludo a Gloria Sam, Sonny Zúñiga, Jorge Rufino López y Isidoro. Y a todos los que nos están escuchando, a mi abuelita que siempre nos escucha pero no nos puede llamar, ¿verdad? A Paula. Les mandamos un saludo desde acá, a Anita Ruiz, y a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos siguen en Face, a todos los que están en Radio Palafox, a Soemi, muchas gracias por estarnos ayudando. Suham, perdón, Suham, gracias por estarnos ayudando. Ahorita no están Héctor, pero los invitamos a seguirnos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, Palabra Viva, en el Querigma. Muchas gracias por sintonizarnos y que tengan un buen provecho.